Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a ofrecer algo mágico, algo espectacular con mi técnica arte fluido base. Mira, necesitamos un tablero de madera MDF laminado, el más parecido a los muebles de la cocina. Ok, viene con una capa lisa y brillante. Vamos a usar nuestra pintura del Puring o pintura acrílica diluida en agua. La pintura del Puring es pintura acrílica o de pared más cola blanca más agua. El enlace de la pintura, cómo se prepara del pudding, la dejo ahí en los comentarios, mi gente, en un comentario fijo. Vamos, necesitamos agua, lo de siempre, y una esponja. Aquí, mi gente, esto es una hoja, ok, de plástico. Plástico, esto lo tengo de un plástico duro que solemos trabajar con ello. Está la misma hoja de plástico, la usamos en trabajos anteriores, entonces dibujé ahí una hoja y la corté con una tijera, nada más va a tener esta forma. Fijaos bien. Tienes ahí un plástico duro, que sea duro y liso. Pintas ahí una hoja, después la cortas y ya tienes el material para trabajar hoy. Algo sencillo, mi gente, podéis lograrlo tranquilamente y vamos a crear bellezas. Hoy vais a ver algo mágico, mi gente. Echamos primero el agua, porque siempre trabajamos sobre húmedo. Hecho aquí pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Y con la ayuda de la esponja, mira, ni pincel ni nada. Lo que se necesita aquí es llevar la pintura y el agua que hay encima el tablero en toda la obra. Así, de esta forma, ahí trabajarlo de los 2, 3 minutos, 4 minutos suficiente para que se estabilice la pintura encima del tablero. Ok, fijaos aquí solo con la esponja nos da texturas de una forma sencilla, míralo, así, lo que quiero lograr. Y ya está, mi gente. Vamos, ahora, mi gente, pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua, la pones ahí encima aquella hoja de plástico, la que creamos aquí, y míralo. Pongo esto, lo aplasto encima el tablero aún está húmedo, no pasa nada si se mueve o no, tú hazlo así. Mira, el plástico, estos efectos ya lo hemos sacado en plástico grande. Esta es la pintura, como la llaman, los efectos de la técnica encáustica, la pintura encáustica que saca este efecto, que se trabaja con cera y calor para dar este efecto. Yo lo hago con mi técnica así tranquilamente. Con un plástico, en mi pintura del pudding o pintura acrílica, aplasto y levanto. Cada vez que aplasto y levanto, va a salir de una forma y una textura. Eso es lo bonito. Fijaos bien. Vuelvo la hoja ahí, la aplasto, pongo la pintura, color rojo, lo aplasto encima del tablero y levanto. Y mirad qué efectos, qué texturas, mi gente. Ahora no voy a poner nada de color encima de la hoja, directamente de lo que sobraba de rojo. Entonces con el marrón va a dar este efecto. Por este lado voy a hacer lo mismo. Aquí se va a tratar de repetir el mismo movimiento, mi gente. Aplasto y levanto. Y mira, mi gente, por favor. Mira qué belleza. Mira qué cosa más chula para trabajar. ¿Sabes o no sabes pintar? Puedes crear belleza. Míralo. Aplasto y levanto. Eso quería lograr algo de blanco que se vea con aquel rojo. Y fijaos, mi gente, una flor hecha de una manera sencilla, bonita. Efectos espectaculares, texturas. El efecto hasta 3D, mi gente. Míralo, podemos guardar eso si te gusta. Puedes guardarlo tranquilamente. Mira, yo soy más atrevido, para en mi gente, aquí no hay miedo. Volver a poner el color encima del plástico y el mismo sitio vuelves a hacer. Es que aquí en esta técnica tan mágica, cada vez que repites el movimiento o el gesto, pues va a dar otro efecto y otra textura. Mira, vuelvo a poner ahí rojo. Y las partes, aquellas 3 partes que tenía rojo, pues vuelvo a poner y así voy sacando otra textura, otro efecto y voy a desarrollar esta flor. Vuelvo a decir, si te gusta este efecto, guárdalo. Pero yo voy a seguir aquí para crear una flor así de fantasía, mi gente. Fijaos, vuelvo. Aquí del mismo color, no puse nada de color, lo que quedaba del rojo anterior, vuelvo a ponerlo ahí para que se mezcle con el marrón ahí un poco. Aplasto y levanto. Aplasto y levanto, mi gente. Esto me ayuda, como ya la base estaba húmeda, entonces un poco de color que pones
Míralo. Vuelvo. Y fijaos, mi gente, cada vez va cambiando la textura, cada vez va a dar otro tono. Y esto es lo bueno. Míralo, lo que sobraba de rojo lo pongo ahí. Lo que sobraba de la hoja anterior, míralo. Y vuelvo a poner. Estoy aquí ahora jugando para hacer otra flor diferente, con otras texturas. Mira, lo mismo, de lo que sobraba el color, vuelvo a hacer así. Porque ya tenemos el color rojo, entonces vamos a jugar. Míralo. Ahora, entre pétalo y pétalo, vuelvo a hacer. Míralo. Y sin pintura, ¿eh? No llevaba nada el plástico, por eso salió aquel blanco y un poco de marrón. Algo espectacular, mi gente, algo bello, bonito. Nunca he visto esto ni en YouTube, ni en Google, en ningún sitio. Esa técnica es original. La presenté, la compartí con mi gente hace más de 3 años y estamos sacando unas texturas, unos abstractos, unos diseños chulísimos, mi gente, originales y únicos. Lo está practicando mucha gente, mis seguidores, hasta muchos muchas artistas lo están probando y haciendo esta técnica. Hay gente que me nombran y otra gente que no. Bueno, no pasa nada, mi gente está allí y saben de quién es la técnica. Se trabaja con cosas sencillas. Míralo, ya la flor ya la tenemos ya entera, a base de repetir, aplastar y levantar, aplastar el plástico, levantar. Y ahora con un color negro voy a poner esas ramas, mi gente, para darle al abstracto más vida. Míralo, por favor, el pincel como resbala encima este tablero, es liso, me permite un poco de color y dejo resbalar. Aquí no estoy dibujando. Aplasto el pincel y lo dejo que vaya tranquilamente. Ya puse el negro, ahora un poco de color verde para darle más vida. Y así crea más tonos, mi gente. Por eso puse el negro debajo. Míralo, por favor. Mira cómo cree. Tonos, luz, sombra. Genialidad total. Genialidad total. Esa técnica tan bella, tan bonita, tan generosa. Saca miles y miles de efectos y texturas. Puedes trabajar. Sabes o no sabes pintar. Aquí te quita el agobio. Fijasteis, en el principio se veía hasta feo. Pero poco a poco. Míralo. El centro que estaba más húmedo, pues míralo, con un bastoncillo hago puntos para crear el fondo de la flor. Y no va a quedar así. Si te gusta así, perfecto, pero yo voy a cambiarlo, ¿eh? Mirad, fijaos, una hoja, esa la hoja de plástico, puse el color verde. Aplasto bien, y levanto para crear una hoja verde. Que vaya, míralo por favor, mira qué belleza, mira qué cosa. Eso es magia, mi gente. Lo puedes aplicar, lo puedes probar. Es solo de práctica, nada más. Míralo, aquí puse el color amarillo para darle más vida y gana la flor más profundidad. Míralo por favor, mira qué cosa más chula. Vuelvo a hacer. Y míralo, mira qué cosa por favor. Algo espectacular hecho con un trozo de plástico. Eso es el milagro, eso es la magia. Lo bonito de esta técnica, no se necesita cosas caras ni cosas que no se encuentran en el mercado. Un plástico duro, lo cortamos y ya hemos trabajado, mira, un abstracto fenomenal con unas texturas microscópicas, mi gente. Esa técnica es artística, es terapéutica. Cuanto más la dedicas, te va a ofrecer cosas bonitas. Puedes quedar horas trabajándola, cambiando. Es la única técnica que te permite equivocar. Si no te sale, pues vuelve a hacer. Puedes borrar y volver a hacer otra vez. Mira las texturas, mi gente, por favor. Mira el efecto 3D. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Wow, wow, wow. Estoy seguro que va a gustar a mi gente. Esto, ¿sabes pintar o no sabes? Pues con un trozo de plástico puedes hacer maravillas. Esto lo que te puede brindar esta bella técnica que la compartí con mi gente y lo estamos disfrutando todos. Míralo por favor. ¡Qué lujo! Ahora ya se seca. Le das una capa de barniz y para proteger la pintura queda espectacular. Queda algo espectacular. Por favor, si alguien no vio el proceso, me vas a decir, por favor, cómo sacaste esas texturas. Mira qué cosa, por favor. Algo bonito, chulo, que lo va a disfrutar toda mi gente.
Quedamos con esta belleza, mi gente. Y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.